reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? En las sombrías páginas de la historia, hay nombres que evocan un terror casi incomprensible, personajes cuyas acciones dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Uno de estos nombres es Josef Mengele, conocido infamemente como el Ángel de la Muerte. Su historia es un viaje por los abismos más oscuros de la crueldad humana, en un tiempo donde la ciencia fue pervertida en nombre de ideologías despiadadas. Josef Mengele nació en 1911, en Günzburg, Alemania, en el seno de una familia acomodada. Mengele era un estudiante brillante, con un interés particular en la antropología y la medicina. Su carrera académica fue destacada, recibiendo su doctorado en medicina en la Universidad de Frankfurt en 1938. Sin embargo, el joven Mengele no solo se dedicaría a la medicina convencional, su camino tomaría un giro oscuro y trágico. Con la llegada del Tercer Reich y la propagación de la ideología nazi, Mengele se unió al partido nazi y más tarde a la SS. Su ambición y su firme creencia en los ideales nazis lo llevaron al campo de concentración de Auschwitz en 1943, donde se convertiría en una figura de terror y muerte. En Auschwitz, Mengele fue asignado a la selección de prisioneros, donde decidía quién sería enviado a trabajar y quién sería condenado a la cámara de gas. Pero su verdadero legado de horror se manifestaría en sus experimentos médicos inhumanos. Mengele estaba obsesionado con la genética y utilizaba el campo como su laboratorio personal para realizar experimentos atroces, especialmente en gemelos, personas con enanismo y otras minorías. Los prisioneros eran sometidos a procedimientos dolorosos y mortales sin anestesia. Mengele inyectaba químicos en los ojos de los niños para cambiar su color, realizaba amputaciones y vivisecciones sin motivo médico, y exponía a sus víctimas a enfermedades, congelación y otras formas de tortura, todo en nombre de la ciencia. Los métodos inhumanos utilizados por Josef Mengele en el campo de concentración de Auschwitz reflejan algunas de las prácticas más atroces y despiadadas llevadas a cabo en nombre de la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial. Entre la multitud de experimentos brutales, dos se destacan por su crueldad y su falta de ética científica. Experimentos con gemelos. Mengele tenía una obsesión particular con los gemelos, viéndolos como la clave perfecta para entender la genética humana. Realizaba una serie de experimentos inhumanos en gemelos, muchos de ellos niños. Estos experimentos incluían la inyección de sustancias químicas en los ojos de los gemelos para ver si cambiaban de color, la realización de transfusiones de sangre de un gemelo a otro, y la comparación de sus reacciones a diversas enfermedades infecciosas. Si uno de los gemelos moría, a menudo mataba al otro para realizar autopsias comparativas. Los procedimientos eran ejecutados sin ningún tipo de anestesia y con un total desprecio por el sufrimiento de las víctimas. Experimentos de aguante y trauma. Mengele también llevaba a cabo experimentos diseñados para probar los límites del cuerpo humano. Estos incluían la exposición a temperaturas extremadamente bajas para estudiar los efectos de la congelación, donde las víctimas eran sumergidas en agua helada o dejadas desnudas en temperaturas bajo cero hasta que morían o sufrían graves daños por congelación. Otros experimentos implicaban la inyección de enfermedades contagiosas, como el tifus o la tuberculosis, y observar la progresión de la enfermedad sin ofrecer tratamiento. También realizaba cirugías innecesarias y mutilaciones, como amputaciones o la remoción de órganos, para estudiar la respuesta del cuerpo al trauma extremo. Estos experimentos no tenían valor científico real y eran realizados con una total falta de compasión o humanidad. Las víctimas de Mengele eran tratadas como objetos de laboratorio en lugar de seres humanos. El sufrimiento y la muerte que causó con estos experimentos son un recordatorio sombrío de la depravación que puede alcanzar la humanidad cuando se desvía de la ética y la moral. La figura de Josef Mengele permanece como uno de los ejemplos más nefastos de la perversión de la ciencia y la medicina por el odio y la ideología. La guerra finalmente llegó a su fin, pero el Ángel de la Muerte eludió la justicia. Mengele huyó de Auschwitz antes de la liberación del campo y, a pesar de los esfuerzos para capturarlo, nunca fue llevado ante la justicia por sus crímenes. Murió ahogado en Brasil en 1979, dejando tras de sí un legado de sufrimiento y maldad que aún resuena en la memoria histórica.
La historia de Josef Mengele es un recordatorio sombrío de lo que puede ocurrir cuando la ciencia se utiliza para propósitos malignos y cuando la moralidad es sacrificada en el altar de ideologías retorcidas. Su figura permanece como un símbolo de la depravación humana en su forma más pura, un testimonio de los horrores que pueden surgir cuando el odio y la locura se disfrazan de investigación y progreso. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. En los oscuros recovecos de la historia de la medicina, donde la ciencia se entrelaza con lo macabro y lo inverosímil, emerge la figura de un médico cuyo legado está teñido de horror y controversia. Esta es la historia del Dr. Julius Wagner Jauregg, un hombre cuyos tratamientos radicales y a menudo absurdos lo convirtieron en una figura tanto reverenciada como temida en la comunidad médica de principios del siglo XX. Nacido en 1857 en Austria, Wagner Jauregg era un neurólogo y psiquiatra cuyas ideas desafiaban los límites de lo convencional y lo ético. Su fascinación por los trastornos mentales y su desesperación por encontrar curas para enfermedades como la psicosis y la neurosífilis lo llevaron por un camino oscuro y tortuoso. En una época donde los manicomios estaban llenos de pacientes condenados a una vida de sufrimiento y abandono, Wagner Jauregg ideó un tratamiento que parecía sacado de las páginas de una novela gótica. Creía firmemente que la fiebre alta podía curar la locura y comenzó a experimentar con métodos para inducir fiebres artificiales en sus pacientes. Su método más infame fue el tratamiento de la malaria terapéutica. Wagner Jauregg inoculaba a sus pacientes con sangre infectada de malaria, provocando fiebres altísimas y violentos escalofríos. La idea era que la fiebre combatiría la neurosífilis, una enfermedad que causaba graves trastornos mentales y físicos. Los resultados eran aterradores. Algunos pacientes sufrían delirios y convulsiones, mientras que otros quedaban en un estado de debilidad extrema. La frontera entre tratamiento y tortura se volvía borrosa en las frías salas del hospital donde Wagner Jauregg ejercía su práctica. Lo más inquietante era el aire de misterio que rodeaba a sus experimentos. Los pasillos del hospital resonaban con los gritos de los pacientes, y rumores sobre muertes y experimentos inhumanos se susurraban en las sombras. Sin embargo, en un giro macabro del destino, la comunidad científica de la época comenzó a reconocer el trabajo de Wagner Jauregg, viendo en sus métodos radicales un avance en el tratamiento de enfermedades mentales. En 1927, Wagner Jauregg recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento del valor terapéutico de la malaria en el tratamiento de la neurosífilis. Este reconocimiento solo sirvió para aumentar el aura de misterio y controversia que lo rodeaba. ¿Era un genio incomprendido o un torturador despiadado? La respuesta se pierde en los anales de la historia, dejando tras de sí un legado de intriga y terror. En la oscura historia del Dr. Julius Wagner Jauregg, un caso en particular resalta por su naturaleza aterradora y su eco en los pasillos del tiempo. Se trata del infortunado caso de un joven llamado Friedrich, cuya trágica historia se convirtió en un testimonio del terror que se escondía tras los muros del hospital donde Wagner Jauregg ejercía su siniestra práctica. Friedrich era un paciente joven, apenas en la flor de su juventud, cuando fue diagnosticado con neurosífilis. Esta enfermedad, que en aquel entonces era sinónimo de un destino cruel y desolado, había comenzado a corroer su mente y su cuerpo. Desesperados, sus familiares lo llevaron al hospital donde Wagner Jauregg prometía una cura a través de sus inusuales métodos. El tratamiento para Friedrich comenzó con una inyección de sangre infectada con malaria. El objetivo era inducir fiebre alta, que Wagner Jauregg creía que podía combatir la neurosífilis. Inicialmente, Friedrich mostró signos de mejoría, su fiebre combatía la enfermedad y su salud parecía recuperarse. Sin embargo, lo que siguió fue un giro aterrador. La fiebre de Friedrich se volvió incontrolable, sus delirios eran cada vez más intensos y sus gritos resonaban en las paredes del hospital durante las noches. La enfermedad y el tratamiento combinados lo llevaron a un estado de agitación y sufrimiento constantes. El joven, que antes era vigoroso y lleno de vida, ahora yacía en su lecho, agotado y delirante. Sus ojos, una vez llenos de esperanza, reflejaban ahora un terror incomprensible. Los médicos, bajo las órdenes de Wagner Jauregg, continuaban el tratamiento, convencidos de que estaban cerca de una cura.
pero la realidad era más sombría. Friedrich nunca se recuperó. La fiebre inducida por la malaria, combinada con los efectos devastadores de la neurosífilis, lo llevó finalmente a la muerte. Su caso se convirtió en un símbolo del peligro de los tratamientos extremos y la delgada línea entre la medicina y la crueldad. La historia de Friedrich y su trágico destino dejaron una mancha en la carrera de Wagner Jauregui y plantearon serias preguntas sobre los límites éticos en la búsqueda de la cura de las enfermedades. Aunque algunos lo vieron como un mártir de la ciencia, para muchos, Friedrich representó una víctima más de los oscuros experimentos de una época en la que la medicina caminaba a tientas entre la luz del conocimiento y las sombras del horror. Ya retirado, Wagner Jauregui comenzó a sufrir de trastornos mentales, una cruel vuelta del destino para un hombre que dedicó su vida a tratar enfermedades de la mente. Según los relatos, durante sus últimos años, Wagner Jauregui era atormentado por visiones y voces. Algunos dicen que eran los lamentos de aquellos pacientes que habían sufrido bajo sus tratamientos. Testigos afirmaban verlo hablar solo y responder a presencias invisibles. Su cordura, que una vez utilizó para cruzar los límites de la medicina, ahora lo había abandonado por completo. Wagner Jauregui murió en 1940, pero su historia no terminó ahí. En el hospital donde realizó sus experimentos, se reportaron fenómenos inusuales después de su muerte. Puertas que se cerraban sin explicación, luces que parpadeaban sin causa aparente, y lo más escalofriante, pacientes y personal médico afirmaban escuchar susurros y gritos en los pasillos, como ecos de las torturas pasadas. Algunos creen que el espíritu de Wagner Jauregui nunca abandonó el lugar, atormentado por la culpa y atrapado en un limbo eterno. Otros especulan que son las almas de sus pacientes las que no pueden encontrar paz, condenadas a revivir sus sufrimientos a manos del doctor. La historia del Dr. Julius Wagner Jauregui sigue siendo un recordatorio oscuro de los peligros de la experimentación médica sin límites éticos. Su legado vive no solo en los libros de medicina, sino también en las leyendas urbanas y relatos paranormales que rodean su figura y su obra, convirtiéndolo en un personaje tan temido en la muerte como lo fue en vida. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.